Vamos a hablar acerca de la generosidad, pero la generosidad de diferente manera. El título del día de hoy es Dos mentiras, una verdad. Dos mentiras, una verdad acerca de la generosidad. Cuando tú escuchas la palabra generosidad, ¿qué piensas? Quiero que me ayuden. Dar, pero ¿dar qué? A veces es dinero, ¿qué más? Tiempo, ¿qué más? Ropa, cariño, eso está bien. Hay algunos que quieren ser muy generosos. Y algunos que quisieran que fueran generosos con ellos, también se vale, no pasa nada. El punto es que generosidad tiene mucho que ver con que uno dé de sí mismo de cualquier manera. Que uno haga el esfuerzo, que los recursos que tenga, o las habilidades, o el tiempo, la pueda dar al servicio de alguien más. En esencia, eso es generosidad. Pero hay mucho más allá que tiene que ver con eso. Y muchas veces la gente no es generosa porque cree dos mentiras principales. ¿Okay? La primera es que, bueno, antes de empezar voy a ser generoso con nosotros a orar, porque creo que es importante. Señor, te damos gracias por este mensaje, por este tiempo, que hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, todos decimos, amén. Listo. Entonces, la generosidad tiene que ver con dos mentiras. La primera mentira es que no tengo suficiente. Usualmente la primera mentira es esa, no tengo suficiente. Algo en mí, si es tiempo, si es dinero, si es, no sé, cualquier cosa. Usualmente que una persona se piensa, antes de dar, piensa, bueno, pero no es que no tengo o no tengo suficiente. Y esa es una de las razones que usualmente nosotros mismos usamos para no ser generosos en ocasiones. Y la verdad es que muchas veces nuestra manera de pensar acerca de que no es suficiente usualmente tiene que ver con dinero. Pero hay mucho más que pudiéramos esperar de Dios en nuestra vida que tiene que ver más que el dinero. Mateo 6:26 dice así, ustedes, de hecho lo acabamos de cantar hace un momentito. Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿No somos nosotros más valiosos que Dios, que las aves del cielo? Claro que sí, creo que lo somos. Claro que sí, estamos en esa categoría donde Dios nos ama, tanto nos amó que Él mismo se dio generosamente para poder salvarnos. Dios quizás, y cuando digo Dios hablo de Jesús, Jesús mismo no vino a darnos a todos $1 millón y solucionar el problema de pobreza. Jesús mismo no vino quizás a darnos carros a todos, pero Jesús dio la dádiva más generosa que cualquier humano, en este caso, pudiera haber dado, que es su vida. Ahora, ¿te estoy diciendo que tienes que dar la vida por alguien más? Depende, no por cualquier persona, obviamente, y no te estoy diciendo que te sacrifiques, pero sí estoy diciendo que hay mucho más que solo dinero. Y en nuestra sociedad, principalmente americana, o capitalista, porque no nomás es americana, es capitalista, lo que pasa es que todo está basado en cuestión de recursos. Si tengo suficientes recursos, entonces pienso que tengo suficiente para dar, porque pensamos que vamos a dar de lo que sobra, de lo que tenemos, del extra, de la ganancia o de lo que tenemos ahorrado. Y entonces, muchas veces cuando nos vemos que no tenemos algo ahorrado o que no tenemos el dinero que quisiéramos o que no tenemos los recursos o la cantidad que nosotros pensamos, simplemente dejamos de ser generosos porque pues no tengo suficiente. Pero la pregunta más importante es, ¿qué es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Cada quien tiene una definición y cantidad diferente. Cada persona, para ellos es suficiente. Y te voy a decir algo, la palabra suficiente quiere decir que tienes más de lo que necesitas, pero la cuestión es, ¿y en realidad cuánto necesitamos? Muy pocas personas saben definir eso. Tengo un ejemplo que está en Lucas 21, del versículo del 1 al 4. Y es acerca de una viuda. Una viuda que estaba en los tiempos de Jesús, en la iglesia o la sinagoga se llamaban. Daban
las personas daban dinero en la sinagoga, como lo hacemos también en la iglesia, porque el mandato o la bendición que tenemos es que como iglesia nosotros sustentamos la iglesia. Entonces, como la sustentamos con nuestro esfuerzo, Dios hace que nuestra manera de ver y que nuestras finanzas tengan un propósito eterno a nosotros darlo a la iglesia y sustentarla. Entonces, igual que en ese tiempo, muchas personas, especialmente las ricas, llevaban bolsas grandes de dinero y había un recipiente donde todo el mundo pasaba y dejaba su dinero. Entonces, los ricos usaban ese momento no para ser generosos, sino para presumir. Usaban ese momento para que todo el mundo viera que les estaba yendo muy bien. Entonces agarraban las bolsotas y en el plato, ¡ting!, de una vez, la última monedita, ¡ting!, para que todo el mundo viera y todo el mundo alrededor, wow, le va bien al compadre. Y luego pasaba el otro y lo mismo. Y algunos ponían lo que tenían, pero usualmente los ricos, los que tenían suficiente, ponían mucho recurso, pero poco corazón. Ponían mucho recurso, pero una altivez y un orgullo muy grande que totalmente cancelaba el acto de dar. ¿De qué servía que ellos dieran mucho dinero si el punto era dárselo a Dios y el punto de honrar a Dios con eso era que Dios bendijera esos recursos y los bendijera a ellos? Pero al hacerlo con ese corazón de quiero que todos me vean, ahí quedó su recompensa. Pero llegó una viuda, una señora pobre, y les explico un poquito el contexto. Cuando hay en la Biblia, cuando se menciona de alguien que es viuda, una mujer que es viuda, en ese tiempo, obviamente en una sociedad donde las mujeres que se casaban tenían la protección de su marido, porque usualmente él era el que traía los recursos al hogar con su trabajo. Las mujeres estaban más encargadas de lo que es la casa, los hijos y los quehaceres de hogar, pero el hombre salía, y si era agricultor, si era cazador, si era lo que fuera, comerciante, venía y traía las cosas y los recursos, el dinero. Pero cuando una viuda perdía, o una mujer perdía a su marido y quedaba desprotegida, no nada más se quitó la protección monetaria obvia, ¿no?, de que ya no tiene un esposo, ya no tiene quien le provea, pero también bajaba de clase social. O sea, no nada más era que ya no tiene quien le provea, es que ya ni siquiera es clase media, vamos a decir, ahora pasó a la clase pobre. Y la clase pobre se les trataba de otra manera. Entonces, en el tiempo de Jesús, están una vez en la sinagoga, está pasando la línea de las personas que están dando sus ofrendas o dando sus diezmos, y ahorita hablamos de eso, y llega esta viuda y tiene solamente 2 moneditas, que por cierto, era todo lo que tenía. Todos los que tenían suficiente dieron con mucho orgullo. Ella dio literal lo que tenía, pero dio más corazón que todos ellos. Cuando pone las 2 monedas, Jesús mismo se levanta y dice, no hubo nadie aquí que dio más que esta mujer, porque ella ha dado todo. ¿Saben qué? Hasta el día de hoy, 2000 años después, hablamos de ella. Su identidad, a lo mejor no su nombre, pero su identidad quedó en la historia y en la palabra de Dios como un ejemplo de generosidad. La que menos tenía es la que se le reconoce como la más generosa. Entonces no tiene que ver la cantidad, tiene que ver el corazón. El corazón en realidad es lo que vale cuando damos, lo que es la generosidad. Entonces, todos los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella, aunque no le sobraba, no creyó la mentira de no tengo suficiente. Doy lo que tengo. Y el llamado para nosotros es ese. Quizás no podemos dar más de lo que tenemos, pero lo que está a nuestra disposición podemos dar. A personas, claro, a la iglesia, pero también a situaciones. Podemos dar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros contactos, inclusive oportunidades. Hay personas que están pidiendo una oportunidad o necesitando una oportunidad que alguien los conozca y a lo mejor tú tienes ese contacto y les puedes ayudar. No sé si tú sabes que hay gente que
abren negocios pequeños y tienen que, pues, hacer mucho esfuerzo. Necesitan solamente un contacto para que su negocio arranque y despegue. Hay personas que son muy buenas conectando. Quizás no dan ni un peso, ni un dólar, pero conectan personas y esa es su manera de ser generosos. Y causan totalmente una bendición muy grande. Entonces la primera mentira es, no tengo suficiente. Dilo conmigo. La primera mentira es, no tengo suficiente. La segunda mentira es mío. Es mío. Esto aplica cuando has trabajado tanto y has ganado lo poco o lo mucho que tienes, y cuando es hora de dar, tú dices, no, pero ¿cómo? Si esto me lo gané yo, esto es mío. ¿Cómo voy yo a dejar esto? Y nos duele. Voy a decir esto pues obviamente con mucha vergüenza. Nos duele, porque a mí también, yo también estaba en esa situación, donde digo, ay no, y me duele el codo, y luego me duele el otro también. Para los que no son mexicanos, el codo quiere decir que somos medio amarretes, que somos no muy dadivosos. Es mío. Esa es una de las mentiras más grandes que hay. ¿Sabes qué? Nada es tuyo. Nada es nuestro. Nada de lo que tenemos es nuestro. Pudiéramos tener la ropa, pero esta ropa muy probablemente nos va a quedar grande en algún momento, no nos va a gustar, el estilo va a cambiar, se va a ir. El carro, lo mismo. La casa puede sufrir daños, puede venir una inundación, lo que tú quieras. Las cosas en sí no son nuestras, solamente las rentamos por un tiempo. Entonces, cuando entendemos que nada es nuestro, porque también todo ha sido dado por Dios, aunque hayamos trabajado y hayamos hecho el esfuerzo por conseguir las cosas, en realidad, si no fuera por la habilidad dada por Dios de inteligencia, la fuerza y la salud, tampoco la tendrías, ni la tendría yo. Entonces, en sí, nada en sí es nuestro. Y esa es una mentira muy grande de nuestra generación. Lo que yo me gano es mío. En el reino de Dios, lo que yo tengo y lo que yo gano es para el reino. Es para bendecir a otros. Es para poder darle la oportunidad a otros a que vean lo que Dios puede hacer en sus vidas. Nada es mío. Nada. Inclusive, nadie tenemos garantizado el mañana. Ni el mañana es mío. Tenemos hoy. O el día de hoy lo tenemos. En una hora, no sé, pero hoy, ahorita, confiamos de que vamos a seguir, ¿verdad? Obviamente. Tenemos mucha fe en Dios. Pero solamente Dios sabe cuándo se acabó el momento. Quiero guiar tu atención a Mateo 6, 19 y 20 que va a aparecer en la pantalla. Espero. ¿Sí? Ok. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Porque vean el versículo 21, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. La cuestión de ser generoso, o las oportunidades para ser generoso, es que prueban si creemos las mentiras. Cuando hay una oportunidad de dar, estamos siendo probados en nuestra manera de pensar, no en nuestros recursos. No es lo que puedes dar, no es lo que podemos dar, es si estamos viviendo mentiras en nuestra mente o no. Pero les dije, eran dos mentiras y una verdad. Vamos a ver un momento hablar de la verdad. Pero antes de eso, tengo también otro ejemplo. Este no es tan común, no se usa tanto, pero el rey David, por favor, todo el mundo levante quién sabe el rey David. Están haciendo una película de él aquí juntito, así que si quieren un ratito vamos. No es este comercial, pero esa serie de House of David está muy buena, nomás para que sepan. Y la segunda temporada, no sé porque no la he visto, me avisan. ¿La están dando ya? ¿Es la segunda?
y los pósters son todos de la primera. Eso se llama falsa publicidad. Bueno, ni modo. Como es la segunda temporada, vamos a orar, vámonos para allá. No es cierto. Ok. David, ya grande, cuando ya era rey, él quería construir un templo o una iglesia, vamos a decirlo así, un edificio que honrara a Dios para poder adorarlo. Básicamente una iglesia, lo que tenemos hoy. Entonces él quiere construir un templo, pero Dios mismo le dice, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo Salomón, porque tú has derramado demasiada sangre. David fue un excelente rey, pero durante su tiempo hubo mucha muerte, porque él tuvo que estabilizar el reino, tuvo mucha guerra, hubo mucha sangre. Entonces Dios dijo, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Número 1, si David hubiera dicho, entonces no quieres que yo te haga el templo, entonces que mi hijo se arregle. Porque entonces, ese no es mi privilegio, va a ser el privilegio de él. Entonces, que él se arregle entonces cuando ya él sea rey. Pero en Primera de Crónicas 29, dice que él hizo un anuncio al pueblo, a todo el pueblo, y les dijo, vamos todos a construir un templo para el Señor, y además sabemos que mi hijo todavía es un niño, no va a poder construirlo todavía, pero vamos a dejarlo listo. Vamos todos a dar, inclusive David mismo dio de su propio tesoro, y entonces la gente empezó a donar para el templo, recursos, empezó a donar obviamente oro, plata, lo que tenían de metales y muchas otras cosas. El punto es este: David no creía la mentira de que es mío, porque ni siquiera iba a ver el templo, pero ya estaba financiándolo, ya estaba siendo generoso. Él sabía que él no lo iba a ver y no lo iba a disfrutar. En su vida él no le iba a tocar esa cuestión, que lo iba a hacer su hijo, pero aún así, número 1, dejó a su hijo listo. No le dejó la carga. Aunque no era el privilegio de él, dijo, no es mío el privilegio, no importa. Mi privilegio está en honrar a Dios. Mi privilegio está en dejar esto listo para que cuando mi hijo crezca tenga los recursos para hacerlo. Y ya lo que él le quiera añadir, perfecto. Pero cuanto menos, si los recursos no son míos y son de Dios, son fácil darlos. Entonces eso fue lo que él hizo. No iba a ver el templo, pero no creyó la mentira de que esto era de él. Él sabía lo que le correspondía a Dios. Que me lleva a hablar de esa verdad. Entonces dijimos, primera mentira, no tengo suficiente. Segunda mentira, es mío. La verdad es esta: la generosidad no es por dar, es por honrar a Dios. La generosidad no tiene nada que ver con ser dadivoso, tiene que ver con honra. Honrar a Dios, respetarlo, amarlo y adorarlo de manera que físicamente se vea cómo es que yo lo amo y cómo es que yo estoy dispuesto a dar. La verdad es esta: muchas veces pensamos que, y voy a ser bien honesto porque todos somos adultos aquí, excepto 3 chiquillos que se colaron, pero todos aquí sabemos y en algún momento hemos escuchado que es que en la iglesia solamente piden dinero. Y es que en la iglesia esto y el evangelio de la prosperidad y un montón de cosas. Y voy a ser honestos, en algunos lugares sí se aprovechan de eso. Tristemente sí. Y por unos pocos o unos cuantos, todo el cuerpo de Cristo ha pagado las consecuencias. Pero es un principio desde antes de que se hiciera la era moderna, era un principio inclusive desde los tiempos de Moisés. Conceptos como el diezmo. El diezmo quiere decir que de lo que uno gana, el 10% uno lo regresa a Dios. Pero obviamente no se lo va uno a regresar así. Agarra los billetes y los tiras al cielo y a ver si los agarra.
lo damos en la institución que representa a Dios y donde nosotros mismos estamos alimentándonos de su palabra. Por eso es en la iglesia que se da. Y no se está dando porque es una limosna. No es limosna. La limosna es lo que se da cuando sobra y por que me siento, es como que me da lástima, como que, híjole, pobrecitos. No, el concepto está torcido. La generosidad tiene que ver con la honra a Dios. Y como honramos a Dios, honramos con nuestras pertenencias y con nuestros recursos quién es Él. Y por eso es el contexto del diezmo. El diezmo es la 10ª parte de lo que nosotros ganamos. Si son $100, 10 son para Dios. Esa es matemática básica. ¿Estoy pidiendo dinero? No, para nada. Te estoy diciendo que hay una bendición muy grande que si tú la aprovechas, Dios te va a honrar a ti. Porque su misma palabra dice, Dios honra al que le honra. ¿Tú quieres ver una aceleración, lo que cantábamos hace un momento, experimentar el nombre de Dios que es Jehová Jireh? Jehová Jireh quiere decir, Dios es mi proveedor. ¿Quieres verlo? Yo te desafío, da tu diezmo, porque la palabra de Dios es súper clara con eso. Él dice, tú me honras y yo te honro a ti. Y en esto, pruébenme. La misma palabra de Dios lo dice. Yo no sé, pero si Dios me dice que lo pruebe, quiere decir que Él habla en serio. Quiero pensar. Entonces, aquí hay una cuestión más. Abraham, el último ejemplo que tengo, Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Bueno, rápido para decir. Abraham fue el primer humano que escuchó de parte de Dios en la cuestión que le dijo, hey, tú Abraham, salte de tu casa, de tu papá y de tu tierra, de lo que conoces, y vete a otra tierra donde yo te voy a mostrar y te la voy a dar. Y ya. Eso está en Génesis. Y entonces, Abraham le hace caso, le cree a Dios, porque creo que si escuchas la voz de Dios, no hay otra más que obedecer, porque nadie más en ese momento la había escuchado así de clara, o hasta ese momento no se había escuchado tan clara. Y ahí empieza el plan de Dios para salvación, pero no nos vamos a meter en esa historia. El punto es que Abraham le hace caso a Dios, se va a vivir a otra tierra, pero Dios le dijo, vete a la tierra que te voy a mostrar, no le dijo a dónde, pero en el transcurso para llegar a esa tierra, él vivió en varios lugares, entre ellos vivió cerca de una ciudad que se llamaba Sodoma. Y estando allá, hubo una guerra entre la ciudad de Sodoma y otras, y se armó un despapalle, por no decir otra cosa, donde hubo una guerra entre muchos reyes. Y entre ellos salió perdiendo uno de los lados, que fue el de Sodoma, y atraparon al sobrino de Abraham. O sea, lo capturaron. En la guerra gana el otro equipo y se llevan a muchos, y entre ellos está su sobrino. Ahora, Abraham solo vive cerca de ahí, él no tiene nada que ver con eso, pero su sobrino vivía ahí, entonces lo llevaron. Entonces él dice, no, espérame. Le vienen y le avisan, se llevaron a tu sobrino, y él dijo, como buen hispano, todos los de la quinceañera, 300 ustedes, vámonos. Y arma su casa, sus criados y todo, y van y atacan a este ejército de noche. Y los hacen que huyan en la confusión y rescatan a su sobrino. Pero no nada más eso, el botín, todo el tesoro que ellos habían llevado, rescatan al sobrino y todas las ganancias. Y cuando vienen de regreso, el rey de Sodoma, que fue el que perdió, al que ahora le están regresando las personas que perdió, le dice a Abraham, Abraham, solamente entrégame las personas, quédate con los tesoros. Perdón, pero yo como Abraham digo, Dios te bendiga, hermano. Aquí está tu gente, con permiso. ¿Sabes qué hizo Abraham? Abraham le dijo, delante de Dios te digo que no voy a tomar nada que no es mío. Yo solo vine por mi sobrino. Te pido que por favor le pagues a la gente que vino conmigo a pelear. Por cierto que también trajo unos vecinos,
Por eso sé que era latino. Trajo a los vecinos. Entonces le dice, págale a mis vecinos, le pagas a los que vinieron conmigo, yo estoy bien, adiós, quedamos. Y bueno, pues entonces respetaron, se regresa y de camino a su casa se encuentran con un rey, pero que también ese rey es un sacerdote de Dios que se llama Melquisedec. Y Melquisedec es una figura en el Antiguo Testamento como si fuera Dios, porque hablaba por Dios. Eran de las pocas personas en ese tiempo que tenían palabra de Dios. Entonces, él va y le dice, te voy a dar el diezmo de lo que tengo. Aunque no me lo estés pidiendo, porque yo sé que tú eres un hombre de Dios. Y él agarró el diezmo, el 10% de lo que tenía, y se lo dio. O sea, el tipo ni le pagaron, solamente consiguió rescatar a su sobrino y además da el diezmo en honor y respeto a Dios. Ok, Abraham es el padre de la fe. El padre de la fe. Lo que quiere decir es que si no hubiera sido por él y su obediencia y su honra, ninguno de nosotros quizás hubiéramos logrado conocer el mensaje de Jesús, porque es a través de Abraham que la historia continúa, sus hijos, su genealogía se transforma en las 12 tribus de Israel. Israel se convierte en la nación en donde nace el Salvador y de ahí toda la historia de Jesús. A través de ese linaje es de donde viene. Dios no iba a dar algo tan generoso a alguien que no iba a ser generoso él mismo. Porque Dios honra al que le honra. Entonces, yo no te estoy pidiendo dinero. Es más, no lo hagas. No des dinero solamente por darlo. Te quiero dar 3 maneras que damos en el reino de Dios. Porque, ok, yo te puedo decir, mira, no creas las mentiras, cree la verdad, es una cuestión de honra, pero hay 3 maneras prácticas de cómo hacer de esto un estilo de vida. Y la primera, ya te lo dije, es el diezmo. El diezmo es dar el 10% de lo que tú ganas y dárselo a la institución o iglesia donde tú te estás nutriendo. Hay mucha gente que dice, no, es que yo voy a varias iglesias. Primero, paréntesis, ahí voy. Pueden y podemos visitar todas las iglesias que queramos, pero tenemos que tener en claro cuál es mi casa. Tanto en mi casa personal, yo sé cuál es mi casa, aunque me inviten a otras. Yo sé cuál es mi casa y a dónde regreso y dónde contribuyo. Porque en mi casa, por ejemplo, en casa con mis papás, si mis papás o mi mamá me pedía, aquí está la escoba, aquí está la aspiradora, aquí está pon la mesa, en mi casa yo lo hago por mi familia. En otros lugares usualmente voy de invitado. Bueno, hay algunos que me dicen que todos pongan la mesa. No, no es cierto. Que igualados, ¿verdad? No, no es cierto. Es mucha confianza. Es mucha confianza. Pero lo que voy es esto. Uno sabe cuál es su casa. Tú sabes dónde está tu casa, así es donde tú contribuyes. Ahí es donde tú contribuyes. Y ahí es donde tú le vas a dar tu honra a Dios con tu diezmo. 10% de lo que tú ganas. Si ganas mucho, bendito Dios. Si no ganas mucho, 10% es 10%. No es cantidad. Pero recuerden, como no es cantidad tampoco, es corazón. Ok, esa es la primera manera de dar. La segunda son las ofrendas. Ofrendas es después de que diste tu diezmo, lo del diezmo ya está establecido. Después del diezmo, si tú sientes en tu corazón que necesitas apoyar a una organización, a una persona, ves a alguien que está en realidad en necesidad y tú quieres apoyarlo, esa es la manera de alguna manera como lo quieras apoyar, si es monetariamente, con tu tiempo, con tus recursos, con algo que necesiten y se los puedes dar, esas son ofrendas. Eso es diferente. Eso tiene que ver con la generosidad y no creer la mentira de es mío. Es gracias, Señor, por darme más y lo que tengo lo doy y aquí está. Entonces, esa es la segunda manera de ser generosos. Y la tercera,
que yo le pido al Señor que en algún momento entendamos esto, porque no vamos a llegar a esta tercera sin haber cumplido las otras dos. La tercera manera de dar es ser inversionista del reino. Inversionista del reino quiere decir que hay personas que saben y Dios les pone en su corazón que hay áreas en la iglesia, que hay áreas en el cuerpo de Cristo. Cuando digo el cuerpo de Cristo es como iglesia en general del mundo, que hay lugares donde necesitan en realidad algo. Y los inversionistas de reino son aquellos que ven la necesidad, no necesariamente dicen nada, pero no les tiembla la mano para hacer un cheque. No les tiembla la mano para hacer una transacción grande y decir, este proyecto tiene futuro y tiene la mano de Dios, y porque tiene la mano de Dios, yo estoy sintiendo en mi corazón que yo tengo que aportar aquí, porque Dios me dio a mí para ser un inversionista del reino. Pero no logramos llegar a ser inversionistas del reino si no hemos aprendido primero lo que es lo básico, que es el diezmo y la ofrenda. Y las personas a veces se quieren saltar los órdenes o quieren intercambiarlos. No funciona así. Ahora, ¿alguien te va a decir algo de tus finanzas? No. ¿Alguien va a venir a checar si diste el diezmo? No. ¿Alguien va a saber si diste y contribuiste a organizaciones o diste ofrendas o algo así? No, es que eso, la verdad, está entre tú y Dios. ¿Y sabes qué? Mejor. Porque si no, seríamos como los tipos del Antiguo Testamento, los tiempos de Jesús, con nuestras bolsotas y tirándolas ahí, ¡pah!, para que todo el mundo viera. Mejor así. En el mismo capítulo de Mateo 6 dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha y la derecha no sepa lo que hace la izquierda. Lo que quiere decir es, lo que hagas, hazlo por Dios, no porque te vean. Aquí hay inversionistas del reino. Aquí hay inversionistas del reino. Quizás no ahora, pero en fe lo hará. Aquí hay inversionistas del reino. ¿Y sabes qué? Yo te estoy hablando de esto porque estamos en el mes de dar gracias. Y en la próxima semana vamos a ir a dar gracias por todo lo que Dios nos ha dado. Y de ahí parte el principio principal de la generosidad. Una persona que da sin agradecimiento, sin estar agradecido con Dios, no está dando, está dando limosna. Está solamente dando lo que cree que tiene. No está agradecido con lo que Dios en realidad ha hecho por su vida. Nosotros tenemos que entender primero qué fue lo que Dios hizo por nosotros. Con esto cierro. Yo creo que es muy fácil hablar, pero yo te voy a contar algo que nos pasó a mí y a mi esposa. Algunos lo conocen, algunos no, pero te lo voy a contar. Resulta que en el año que les importa, Tati y yo nos íbamos a casar. Yo había orado al Señor, me da muchísimo miedo pedirle que se casara conmigo, porque la verdad es que yo no tenía un buen trabajo. No nomás no tenía un buen trabajo, la verdad me daba mucho miedo el después de casarse. O sea, la boda es una cosa, después, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a vivir? Toda la cuestión. Y yo tenía un miedo muy grande. Creo que cualquier hombre aquí, en el momento que estén ahí, se van a dar cuenta que las mujeres tienen un reloj biológico, en el sentido de que ellas quieren casarse a cierto tiempo por cuestiones también de fertilidad y quieren tener hijos a cierto momento. Nosotros como hombres tenemos un reloj financiero. Nosotros pensamos y decimos, estaría increíble casarse. Todavía no. Pero te amo. Aquí estoy. Hay algunos que también tienen sus razones, no quieren dar anillo por otras cuestiones, lo que sea. Pero una de las cosas más importantes para un hombre es que hay un reloj financiero. Mi reloj financiero estaba totalmente inservible en ese momento. Yo ganaba lo suficiente para mí. O sea, para mí. Yo iba a la escuela, jugaba fútbol, ayudaba en mi casa y comía McDonald's. ¿Por qué? Porque no me alcanzaba para más. Entonces, en un tiempo de ayuno, eso fue un enero, Dios pone en mi corazón que el tiempo ya llegó. Y me dice, ya, es hora.
Y mi primera reacción fue, creo que estás fuera de tiempo, Señor. No sé, no creo que estás viendo mi reloj. Y él dijo, es tiempo. Tú muévete. Eso sí, hónrame. Entonces yo hablé con Tati y obviamente empecé a tener esta paz en mi corazón de que era el tiempo, aunque yo no veía las cosas. Y por favor, lo que estoy diciendo ahorita no es un ejemplo de irresponsabilidad, que no tenía yo nada y de todos modos me aventé porque estaba yo enamorado. No, es que yo no quería tomar ese paso porque tenía yo mucho miedo de la parte financiera. Pero Dios me dio la paz de que el tiempo había llegado y que tomara el paso de fe. Entonces, con esto les digo todo. Yo ni para el anillo tenía. Pero dije, ok, Señor, si eres tú el que estás diciendo esto y el tiempo ya llegó, yo te voy a honrar a ti con mi fe, primero, porque tú me estás diciendo que avance, y dos, con lo que sé y lo poco que tengo, que es mi diezmo. Es todo. Yo dije en mi corazón, yo le cumplo al Señor con mi fe y me muevo adelante y doy mi diezmo. De ahí, Señor, no sé qué vas a hacer. Le compro el anillo con trabajos y con un préstamo, por cierto, de mi mamá. Es la verdad. Después le pagué, pero en el momento no tenía yo. Pero ella me dijo, por cierto, mi mamá no me prestaba nunca dinero. Eso es otra cosa. Mi mamá era así de que no, tú quieres tus cosas, gánatelas. Entonces yo no le pedí dinero a mi mamá. Cuando les digo a mis papás, esa mañana que me levanto y digo, sí, creo que ya es tiempo, y lo supe, ese mismo desayuno les digo a mis papás, los amo, quiero decirles algo, me voy a casar. Y yo esperaba la reacción de mis papás que fuera, ¿cómo? ¿No es el trabajo que tienes? ¿Qué te pasa? Mis papás, los dos, se quedaron viendo los dos y dijeron, si el tiempo llegó, gloria a Dios. ¿Quiénes son ustedes? Primera pregunta de mi mamá, ¿y ya viste anillos? Y yo, ¿ya los viste tú? No, la verdad es que no los había visto. Ok, avísame cuando veas un anillo o ahí que te gusta. Vi, encontré, hice mi tarea, uno que me gustó. Y cuando ya estoy por pagarlo, pues ahora sí ya empieza la cuestión. Le digo, mamá, mira, ven, qué bonito anillo. Y me dice, ¿cuánto te falta? X cantidad. No, sí tenía un poquito. Bueno, algo. $2, no es cierto. Entonces le digo, no, mamá, aquí esto cuesta y esto es lo que tengo. Y me dice, aquí está, pon lo que falta. Pero muy mi mamá, pero me lo pagas. Yo ya esperaba eso. Sí, mamá, claro que sí. Paz, lo compramos. Lo estuvimos viendo, ya saben, en internet cuando viene en camino y vas viendo el tracking y ya venía y todos emocionados y yo, ya viene y mi mamá, ya me vas a pagar. No, es cierto. No, mi mamá no hizo eso. El punto es que llegó el anillo, llegó el momento. Por cierto, Tati y yo nos comprometimos en este escenario, aquí mismo, hace un montón, en un servicio de jóvenes adultos, porque nosotros éramos jóvenes adultos. Así que hay esperanza, muchachos. Ok. Entonces, resulta que empezamos a hablar, le doy el anillo, nos comprometimos, todo muy bien, y empieza pues ahora sí las conversaciones de, y ahora pues vamos a la boda y cuánto tiempo y cosas así. Y nosotros platicamos y dijimos, número uno, si esto es lo que Dios nos está mandando a hacer, no le vamos a pedir ayuda a nuestros papás de que ellos paguen por una decisión que ellos no tomaron. Esa va a ser nuestra manera de honrarlos a ellos. Y número dos, que el Señor supla lo que Él quiera suplir. Lo único que nosotros vamos a hacer es dar nuestro diezmo. Es todo. Literalmente eso fue lo que hicimos desde ese momento que nos comprometimos hasta el día de la boda y más, obviamente. Pero les quiero decir, nuestra boda, de alguna manera rara, y no sé cómo, alcanzó para 225 personas. En un lugar que para mí fue de ensueño, porque yo una vez estuve en una boda ahí y una vez dije, me encantaría un día casarme en este lugar.
Fíjese, y no era ella, yo le dije, este lugar está increíble. Pues porque Dios es grande, logramos muy milagrosamente que nos accedieran el precio que nosotros les estábamos ofreciendo. O sea, ni siquiera fue como que, pues es tanto, y nosotros, qué bueno, no, yo tengo tanto. Y ellos dijeron, ok, listo. Poco a poco nos empezamos a dar cuenta como el Señor empezó a cubrir una cosa tras otra, con nuestro trabajo, con la generosidad de otra gente, con personas de nuestra propia familia que nadie les pidió que nos ayudaran, pero ellos solitos venían y decían, hey, ¿qué les falta? Y nosotros, la verdad, nos falta esto. Ok, perfecto. Y ellos lo cubrían. Lo único que nosotros dijimos, honraremos a Dios de aquí en adelante, y lo demás que Él se encargue. Y Dios se encargó. Nosotros tuvimos una gran boda. Y no nada más eso. Cuando nosotros salimos de esa boda, la hermana de Tati, mi cuñada, le dice, oye, hay varios regalos que unos invitados dejaron, pero también hay un bote grandote así con puros sobres. ¿Quieres que los abra y te los organice? Sí, por favor. Como a la media hora le llama y le dice, Tati, tienen como $2,500. ¿Qué? Nosotros no teníamos dinero para ir a la luna de miel. Dios nos regaló la luna de miel. Porque cuando Dios da, hasta los costales presta. Cuando uno honra a Dios, Él te honra a ti. Lo que te estoy diciendo es, no le tengas miedo a las mentiras que dicen no tengo suficiente, da lo que tienes. No le creas a las mentiras de que esto es mío, porque nada es nuestro. Dáselo a Dios. Lo que sabes que no es tuyo es fácil darlo. Y créele que si tú honras a Dios, Él te va a honrar a ti. ¿Qué vas a hacer con esto? No sé. Mi trabajo es dártelo y decirte que Dios está contigo y que lo que vaya a pasar después, si tú honras a Dios, será un testimonio de cómo Dios está cuando tú pensabas que no tenías suficiente. Cómo Dios estuvo ahí cuando pensabas que si retenías a lo mejor ibas a quedarte con más, pero en realidad cuando soltaste te diste cuenta que al soltar tú, Dios también soltó. Te voy a pedir por favor que cierres tus ojos.